Amigas y amigos, retomamos estos cortos teológicos, ¿no? El domingo anterior fue la fiesta de Pentecostés, que se celebra como el Espíritu de Dios irrumpe para revelar la autenticidad de la espiritualidad que había animado a Jesús. De manera que la espiritualidad que tenía Jesús, su toma de conciencia que motivó su libertad y por la cual acabó que lo condenaron a muerte, quedando en crisis esa espiritualidad, como un maldito de Dios el que cuelga el madero, el Espíritu ratifica que Jesús realmente tenía razón en aquello por lo cual lo habían condenado a muerte. Entonces resucita como Jesús su mismo Espíritu, como dirá el Evangelio de Juan, para decir la muerte, entregó el Espíritu. Ese mismo Espíritu sigue presente en sus discípulos, ¿no? En los que tendrán y mantendrán la espiritualidad que animó a Jesús, la misma espiritualidad, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurrió? Que la espiritualidad, sobre todo cuando es fuerte, una espiritualidad que anima la conciencia, tiende a comunicarse, obviamente, se comunica. Y al incomunicarse, los seres humanos generan formas que llamamos institucionales. Se institucionaliza esa espiritualidad, esa forma de comprender la existencia y de vivirla, ¿no? Y al institucionalizarse entra en juego enseguida lo propio del ser humano y su fragilidad vinculada a la potencia, al poder, a la competencia, ¿ya? Como le había ocurrido en el antiguo judaísmo, vinculado con la espiritualidad fuerte que se había profundizado en la tradición mosaica, con la Torá, la ley de Moisés. Llega un momento que esa ley de Moisés, cuando llegan a tener poder esos judíos en la conquista de Canaán, se convierte en monarquía, ya, en una monarquía que lleva a los abusos de poder, que determinará, digamos, la crisis de esa misma espiritualidad que era el alma de esa monarquía, de ese mesianismo vinculado a David, ¿no? Y acaba en el exilio babilónico, en la crisis total, y ahí vuelve lo mismo, ¿no? Esa crisis hace que se recupere aquella espiritualidad, pero para asegurarla, toma forma institucional nueva, que es el rabinismo. Surge la institución rabínica en el exilio con las sinagogas y el poder rabínico, que será muy fuerte en el retorno, ¿no? Ahora, ahí surge también la crítica interna que quiere asegurar esa espiritualidad frente al riesgo de la institución rabínica, que es el profetismo. El profetismo representa, digamos, la alerta con respecto al peligro que tiene la institución rabínica, ¿no? Ahí surge el profetismo más importante, el de Jeremías y Ezequiel, ¿no? Por ejemplo, Jeremías 31, con el concepto de la nueva alianza, llegará a decir Jeremías, vienen días en que yo pactaré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la mano para sacarlos de Egipto, y que ellos rompieron mi alianza, y yo hice estragos con ellos, sino que esta será la nueva alianza que yo pactaré con la casa de Israel. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y así yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Incluso añade Jeremías, y ya no tendrán que adoctrinarse mutuamente el uno con su prójimo y el otro con su hermano, diciendo, conoce a Yahvé, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande. Es decir, ya no tendrán que ser auténticos. Si hay autenticidad de corazón, tendrán claro, sin mucha necesidad institucional, lo que significa ser fiel al Espíritu de Dios, ¿no? Ese es el tema de la nueva alianza, la interiorización de la ley, para corregir el riesgo de la institucionalización de la ley, de una religión externa. Como dirá el texto de Jesús en el diálogo con la samaritana, en el capítulo 4, ¿no? Dios es espíritu y quiere adoradores en espíritu de verdad. Por eso la institución como tal no es ni Jerusalén ni Garitzim. Relativiza la institución
desde la perspectiva que es la auténtica y la verdadera espiritualidad. El cristianismo, cuando muerto Jesús se inicia, retoma, digamos, la espiritualidad de Jesús, ¿ya? Pero aún así los discípulos están con la tendencia a pensar en la institución, en un nuevo poder, el reino de Dios como poder, y empieza a haber problemas entre los discípulos de quién de ellos tendrá más importancia en esa nueva institución que ellos prevén, en el supuesto triunfo de Jesús, ¿no? Y Jesús ahí aplica el tema profético, remite a la espiritualidad como para corregir el riesgo de la institución. Aquel texto de Mateo 20 dice: los reyes de las naciones funcionan así por poder, no será así entre ustedes. Esos poderosos someten a las naciones. Usa un verbo aquí bien significativo, katexousian, los someten, katexousian, ¿no? Pero ustedes deben servir, en cambio. Y fíjense que esa palabra exousia es el término que emplea el Nuevo Testamento para decir la autoridad de Jesús. Jesús, por su espiritualidad, tiene autoridad servicial, tiene exousia. Nunca los evangelios aplican la palabra poder, krator, en griego, a Jesús. Jesús no tiene poder, tiene exousia, autoridad servicial. Tampoco es katexousia, que es el sometimiento, el poder que somete. Eso es la katexousia, el echar a perder la exousia auténtica, la autoridad auténtica, por el poder, ¿ya? Sino que tiene exousia. Incluso en el texto más significativo, cuando Jesús, ya resucitado, en Mateo 28, al final se despide, les dice: me ha sido dado toda exousia en el cielo y en la tierra, no todo poder. Mateo 28, ¿no? Me ha sido dado toda exousia, toda autoridad servicial. Y entrega a los discípulos exousia. Cuando manda a los 72, les dice: los mandó con exousia, no con poder, sino con autoridad servicial, ¿ya? Recuerden también el texto del capítulo 13 de Juan, cuando el significado de la Eucaristía, que Juan no narra, ¿ya?, como lo hace Mateo y Lucas, no, en lugar de narrarlo, da el verdadero significado de la Eucaristía, que es el servicio, lavando los pies. Ese es el verdadero significado de la Eucaristía. No es poder, sino autoridad servicial, ¿ya? Eso marcará también después que las comunidades paulinas cayeron en el mismo riesgo, partieron con la espiritualidad que aportó Pablo, ¿no?, después de convertido, y de golpe ya, al compartir esa espiritualidad, hay el riesgo de una institución poderosa, con todo aquel tema de las lenguas, un pentecostalismo, digamos, que exhibe narcisismos también, el riesgo del narcisismo, y de institucionalizar ese narcisismo en forma de exhibir, el hablar lenguas, etc. Y Pablo remitirá en 1 Corintios 13, ¿no? Si yo tengo todo eso, pero no tengo lo que significa la espiritualidad, que es el ágape, el amor gratuito, no soy nada, no me sirve de nada. Y por eso ya quizá la formulación correctiva del riesgo institucional en las comunidades prepaulinas, incluso, ya, es el texto que recogerá Pablo en la carta a los filipenses. No busquen su propio provecho, les escribe. El riesgo de esa competencia, buscar a ver quién manda más, quién manda menos, ¿no? No busquen su propio provecho, sino el de los demás. Tengan los mismos sentimientos entre ustedes que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo él de condición divina, no la tomó en cuenta y se autovació, la kenosis, ¿no? Se autovació de su dignidad divina y se hizo hombre, y hombre en situación de esclavo, y murió como un esclavo, crucificado. Y en eso hemos reconocido que es el Señor. En esa autoridad servicial hasta dar la vida hemos reconocido lo que Dios es, que es el texto que tomará el Evangelio de Juan, capítulo 8, es el texto notable,
cuando dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, crucificado, conocerán que yo soy. Identifica el tetragrama sagrado, lo que Dios es, con el crucificado. Viendo al crucificado, conocen lo que Dios es. Dios es servicio hasta dar su vida, no poder quitándola, o funcional a sacralizar el poder. ¿Ya? Esa es la perspectiva importante que hay ahí. Fíjense que el problema más serio que tuvo la primera comunidad cristiana, al entrar Pablo introduciendo la espiritualidad de Jesús, viendo de qué se trataba, de que la espiritualidad de Jesús rompe toda división, y empieza Pablo a bautizar a incircuncisos contra la norma institucional de que nadie podía ser cristiano si no era circunciso, si no era judío, practicaba el judaísmo, ¿no? Era un tema propio solo del pueblo elegido judío, ¿ya? Ese debate primero marcó el que había sido ya sucesor de Pedro en la dirección de la comunidad, debido a la competencia familiar, el riesgo nepotista, ¿no? De que el pariente de Jesús, Santiago, tenía más derecho a dirigir la primera comunidad que había fundado Jesús, su hermano o primo Jesús, ¿no? Más que Pedro, que no era pariente. Y al final se impone como dirigiendo la comunidad institucional Santiago, ya el hermano del Señor, que dirá Pablo, ¿no? Y entonces en esa situación se produce ese elemento que rompe el criterio institucional, que es que hay un pagano en Cesarea, Cornelio, centurión romano, que se interesa y quiere ser bautizado, quiere formar parte de esa institución con el signo institucional primero, que es el bautismo. Pero ahí choca con la norma institucional. Santiago no es circunciso, es un pagano, y entonces envía a Pedro para que él resuelva el tema. Y Pedro llega a Cornelio, el capítulo 15 del libro de los Hechos, como lo narra, ¿no? Llega a Cornelio y primero lo tramita, le hace historia sagrada, hasta que llega un momento que el Espíritu de Dios, que trasciende todo interés egocéntrico, ¿no?, dice que cayó sobre Cornelio y su familia, epepten, cayó, interrumpió el tramiteo papal de Pedro. Y entonces, claro, el pobre Pedro, viendo aquello, no le queda otra que darle el agua. ¿Qué hace él con negarle el agua si ya tiene el Espíritu, que es lo que significa el agua? Y lo bautiza, le da el agua. Y ahí genera la crisis institucional por parte de Santiago, el presidente de la Comunidad de Jerusalén, y convoca el concilio de Jerusalén, donde tiene que ir Pedro a dar razón de por qué bautizó a Cornelio. Está Pablo, que es el que primero levantó la liebre con Bernabé, ahí calladito, y al final Pedro da su testimonio de lo que le ocurrió, y Santiago tiene que asumir ese elemento crítico y cambiar el criterio institucional, por poder que tenga, ¿no? Y entonces hay esa cartita de los Hechos 15, ¿no?, que manda a las comunidades donde había el problema de si valía o no valía su bautismo si no eran circuncisos, y les manda la carta que tiene que decir: esta ha sido la opinión del Espíritu Santo y por tanto ha de ser la nuestra. Y ahí sale por primera vez la palabra dogma, edoxen. Ha sido la opinión nuestra del concilio y por tanto la nuestra. Y por tanto vale su bautismo, aunque haya roto el criterio institucional inicialmente, porque el espíritu es el alma de la institución, es el criterio para corregir todo abuso de poder institucional, que es el riesgo que tiene toda institución. Es un ejemplo notable de cómo la espiritualidad es el criterio que en definitiva tiene que evitar que la institución sucumba a los mecanismos del poder, ¿ya? De hecho, cuando el cristianismo después del decreto de Nerón es perseguido, el cristianismo, la institución, entonces la institución ya, el poder institucional no tiene mayor importancia, sino que cobra importancia para el cristianismo el martirio. Los mártires constituyen el criterio del verdadero cristianismo, el martirio. Incluso hay el caso de el obispo de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, que
cuando lo llevan preso, él, que es prototipo del representante de la institución, el obispo, sin embargo, da como criterio el martirio. Incluso pide que no aprovechen la institución para liberarlo del martirio. Quiere ser mártir porque ese es el criterio más profundo del cristianismo. El martirio, el dar la vida, no el poder que vence, sino la autoridad servicial. Y es el testimonio de Ignacio de Antioquía, como la institución se autocorrige por el criterio martirial. Y así funcionó el cristianismo hasta que en el siglo IV, precisamente por esa fuerza que tenía el cristianismo martirial, llega un momento en que con el emperador Constantino, pero sobre todo Teodosio 380, con el decreto de Tesalónica, hace suyo el cristianismo como una institución para garantizar y sacralizar el poder imperial. Y de alguna manera entró la crisis en la institución desde el siglo IV. Entra el poder y, por tanto, el riesgo de abuso de poder institucional que se aleje de la espiritualidad cristiana, que es el espíritu que animaba a Jesús, ¿no? Es por eso que en la línea de ese correctivo, la línea profética del correctivo de la institución, surgirá ahí el monaquismo cristiano. El monaquismo. Surge el monaquismo que se va al desierto a vivir las bienaventuranzas, se aparta de la institución, que ya ha quedado, muy marcada por el poder imperial, por culpa del decreto de Tesalónica, 380. Entonces se va al desierto, pero ahí viene el riesgo del monaquismo, que es el riesgo de la, sin institución, tener una especie de abuso de poder de cada uno, de la anarquía. Y entonces hay monjes que hacen cosas raras desde su autonomía total, sin ningún control institucional. Hay todo un tema, hay muchas cosas muy simpáticas y muy buenas de espiritualidad, pero también hay muchas tonterías, digamos, anacoretas, que están en los padres del desierto, digamos, que sería largo de explicar. Hay esa ambigüedad posible, el riesgo de la anarquía, o monjes que se dedican a ir de una ermita a la otra y no se establecen en nada, ¿no? Y eso hará que en el siglo VI surge en el monaquismo una institucionalización correctiva de la anarquía posible, que es San Benito, la regla de San Benito. Y San Benito en el siglo VI tiene una regla en que, en primer lugar, cuando al comienzo ya dice que hay diversas clases de monjes, ya señala, dice, la segunda clase, la primera clase es la de los cenobitas, la que él instituirá, que es una comunidad monástica, una institución con autoridad servicial, no con anarquía, con independencia de cada uno, que la espiritualidad no es anarquía, sino es comunión, ¿ya? Y dices, ha de ser cenobita. Entonces dice, porque hay una segunda clase, que es la de los anacoretas o ermitaños, quienes no en el fervor novicio de la vida religiosa, el peligro del fervor novicio que dice aquí, del abuso, de la anarquía anacoreta, sino después de una larga probación en el monasterio, no se fía de ermitaños novicios, sino que permite que vaya de anacoreta cuando ha probado que es capaz de no correrse en una comunidad, ¿no? En cambio, la tercera forma monástica, dice, es una pésima clase de monjes, la de los sarabaitas. Estos no han sido probados como oro en el crisol por regla alguna en el magisterio de la experiencia, sino que blandos como plomo guardan en sus obras fidelidad al mundo y mienten a Dios con su tonsura. Viven de 2 en 2 o de 3 en 3, o también solos, sin pastor, reunidos no en los apriscos del Señor, sino en los suyos propios, etc. Y la cuarta clase de los monjes, la de los giróvagos, dice, que se pasan la vida viviendo en diferentes provincias, hospedándose 3 o 4 días en distintos monasterios, siempre vagabundos, nunca permanentes estables, son esclavos de sus deseos y peores en todo que los sarabaitas. De la misérrima vida de todos estos es mejor callar que hablar. Dejándolos pues de lado,
vamos a organizar con la ayuda del Señor el fortísimo linaje de los cenobitas. Y ahí establece la regla institucional cenobita. Y el capítulo siguiente, el segundo, después de este de escribir las clases de monjes, es el abad, la autoridad servicial en la cabeza de cada cenobio. Y el versículo dice: un abad digno de presidir un monasterio debe acordarse siempre de cómo se lo llama, Abba, padre, y llevar con obras el nombre de Abba. Y entonces pone el correctivo del abad, que sea autoridad servicial, no poder. Esos, en la historia del monaquismo, caerá en abusos de poder. En la Edad Media, los grandes monasterios con grandes poderes, digamos, como el de Cluny, ya, que cayó en el mismo vicio del Vaticano, con grandes poderes. Y entonces siempre el criterio del riesgo de la institución, del abuso de poder, tiene que ser el ir al profetismo propio de la espiritualidad que animaba a Jesús. Ese es el correctivo, ¿ya? Siempre el recurso, digamos, a la espiritualidad real que animaba a Jesús, tal como aparece en el Evangelio, es el criterio para corregir toda tendencia de abuso institucional. Ese era el tema que quería mostrar. Seguiremos el próximo día aplicándolo en un aspecto ya más concreto, este tema de la dialéctica entre espiritualidad e institución. Que estén bien.